Bueno, acá estamos nuevamente, como les va, dándole continuidad a esta clase. Bueno, la idea es seguir respondiendo preguntas. De nuevo vuelvo a agradecer a los que hicieron las preguntas y motivar a las otras alumnas a que hagan preguntas, ¿no? Y que hagamos un hábito de hacer preguntas, a que hagamos todas las semanas 4 o 5 preguntas y que también me estimulen cognitivamente a mí para dar respuestas. Bueno, voy a contestar la pregunta de Luz. Luz me preguntaba, me hacía una pregunta con respecto al docente de primaria, si éste emplea una oralidad argumentativa o expositiva. Bueno, yo entiendo una oralidad expositiva cuando uno informa algo, ¿no? Cuando uno expone, pone así, digamos, una cosa para que el público le vea. Eh, es exponer, ¿no? Desde el punto de vista oral, es transmitir una información y que la otra persona lo tome eh, sin tantas explicaciones. Básicamente podría ser una oralidad planteada desde este punto de vista expositiva, podría ser una receta de cocina, podría ser una noticia, la explicación de un hecho. Me imagino, no sé, en la escuela primaria, primero para hacer un análisis de este tipo, uno tiene que poner en el lugar del profesor, ¿no? Y trasladarse a ese escenario, ver ese contexto, donde hay un profesor que trabaja con niños. Entonces estos niños, si yo les expongo la información, y no sé cuántos de ellos van a absorber esa información, habría que ver, digamos, ahí en el contexto, ¿no? En el momento y en el lugar. Uno podría decir, bueno, hablar del sol y decir, bueno, porque el sol irradia calor, porque tiene ciertos componentes químicos, la rotación de la Tierra hace que vayan cambiando las estaciones, y en cada estación hay más, más calor o menos calor según la estación. Bueno, podría dar una explicación con respecto a este tema, o podría ser un tipo de oralidad argumentativa, ¿no? Cuando uno argumenta, hace un previo a esta argumentación una proposición, una propuesta por parte del docente. Entonces uno podría hacer un planteo, ¿no? Que viene de la mano de una pregunta, ¿no? Podría decir, podría ser a modo de pregunta o no, uno podría decir, eh, ¿por qué creen ustedes que el sol calienta la tierra? O el sol calienta la tierra porque, y dar el por qué ese serían nuestros argumentos. Eh, yo creo que, bueno, habría que analizar el momento, las circunstancias. Yo me juego más porque sería más productivo una oralidad argumentativa, ¿no? Entonces uno le puede decir a los niños, ustedes saben que el sol es el que calienta la tierra y saben por qué. Bueno, y ahí empezamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sol está compuesto de determinados químicos, que esos químicos generan calor, eh, la distancia entre la Tierra y el Sol y la rotación de la Tierra hace que el Sol irradie determinado calor o menos calor, por eso están las estaciones. eh, y podríamos dar más explicaciones con respecto a por qué el Sol calienta y qué pasaría si el Sol estuviera más cerca. Bueno, es llevarlos a ese lugar, ¿no? Es dar una serie de explicaciones eh, con respecto a esa proposición inicial. Yo me juego más por una argumentación, por una oralidad argumentativa que expositiva, pero bueno, eso habría que analizarlo según el trabajo que se esté haciendo, pero me juego porque la regla general es argumentativa. Eh, Se lo tendría que preguntar a un docente de primaria, pero por lo que yo he vivido y por lo que veo de mis hijos que van a clase o que han ido a la primaria, eh, creo que la oralidad que utiliza un profesor de primaria es argumentativa, ¿no? Da explicaciones, da el porqué de determinada proposición hecha inicialmente. Después que sea expositiva, de simplemente hacer una exposición,
sobre el tema, requerirá de más esfuerzo del alumno para entender. Ese es mi punto de vista. Después estaría bueno saber también qué opina el resto de los alumnos. Después otra pregunta que me hace Luz es cuando a un político o a un gobernante le hacen una pregunta, la devolución que éste hace, si considera un discurso, bueno, si esa respuesta del político o del gobernante es un discurso o no, eso es a analizar, ¿no? Para eso nosotros estamos haciendo el análisis del discurso cuando analizamos los videos. Ya, todo esto es una gimnasia que nos va a servir a nosotros, esto de poder identificar un discurso a la hora de empezar a elaborar discursos. ¿Qué tendríamos que saber para saber si la respuesta de ese gobernante o de ese político es un discurso? La definición de lo que es un discurso. Decíamos que un discurso es una exposición oral sobre un tema determinado frente a un público con el fin de persuadir, convencer, informar o entretener. Si entra dentro de esa definición, la respuesta del político o del gobernante, podemos decir que estamos frente a un discurso. ¿Sí? Si expone sobre un tema determinado, eso generalmente suele pasar, y tiene como propósito, como finalidad, bueno, lo hace frente a un público, como propósito convencer, persuadir, informar o entretener al público, estamos frente a un discurso. Y después lo otro que podemos analizar es la estructura. ¿Sí? Que si bien decíamos que hay una estructura predeterminada, que es la introducción, el desarrollo y el cierre, no quiere decir que se pueda dar también de otra manera, pero se puede también analizar, a ver si está la estructura, introducción, desarrollo, cierre, si habla sobre un tema determinado, frente a un público, con el propósito de convencer, persuadir o entretener, estamos frente a un discurso. ¿Sí? Esa respuesta sí sería un discurso. También puede ser que no se dé este orden, o que esta introducción y este desarrollo y este cierre no sea quizás como nosotros lo venimos viendo, porque estamos hablando de improvisación generalmente. Entonces muchas veces los políticos le dan un orden conveniente, pero esta estructura lógica generalmente se da, ¿no? De introducir, de desarrollar y terminar el tema. Generalmente lo hacen, porque si no, no se entendería. Y bueno, esto de darle una introducción, el político tiene la gimnasia de no caer en esta trampita de las preguntas cerradas que lo llevan a pisar el palito. Así que generalmente hacen una introducción para poder acomodar, ganar tiempo, acomodar las ideas y después dar la respuesta que sea adecuada y que no salga después en todos los medios escrachado porque de una respuesta inadecuada. Bueno, todo esto es gimnasia y práctica. Así que bueno, están las respuestas para Luz. Entonces, con respecto a lo de la oralidad, si es argumentativa o expositiva, la de los docentes de primaria, a mi entender, en un porcentaje más elevado dado para la comprensión de los niños, sería argumentativa. Y en algunos casos podría llegar a ser expositiva. Y con respecto a las respuestas que suelen dar los políticos o los gobernantes, si hay un discurso en esa respuesta, bueno, tendríamos que evaluar esa respuesta y ver si encaja dentro de lo que es la definición de lo que es un discurso. Si encaja en esa definición, es un discurso, si no, no. Bueno, espero que haya evacuado las dudas. De todos modos, siempre una respuesta puede llevar a generar nuevas dudas y otras preguntas, así que espero también, si no me expliqué bien, si faltó algo, también que me lo hagan saber, y si esto genera nuevas preguntas, bienvenidas sean. Así que bueno, les mando un beso y seguimos en contacto. Estoy abierto a escuchar preguntas sobre estos temas y como les dije, sigan elaborando preguntas. Me han hecho algunas preguntas muy quizás subjetivas también, relacionadas con apreciaciones personales, que también le voy a dar un contexto
marco de las preguntas y las voy a responder en otros videitos. Así que les mando un beso grande. Chau, chau.